En los últimos 31 años nos ha tocado vivir un ciclo completo en lo que es el desarrollo de la computación. Al principio, años 60, 70, principios de los 80, teníamos que las terminales y respondían a un equipo central, llamado también mainframe, que eran verdaderos roperos con unidades de cinta, un consumo eléctrico enorme, temperaturas especiales, humedad especial, lo que habitualmente veíamos en las películas donde se podían observar este, también en programas de espías. ¿Quién no se acuerda del Baticomputer? Donde él ocupaba prácticamente toda la baticueva. Sigamos un poco y dejemos la fantasía porque aquí hay muchísima realidad. Eran los tiempos donde IBM se transformó en la empresa número uno del mundo. Luego, en los años 80, hicieron furor las redes de PC, donde cada una de las terminales, perdón, tenía su propio procesador, memoria, disco y podían tener procesamiento autónomo. Fue entonces el tiempo del procesamiento distribuido. Luego pasamos a sistemas híbridos, es decir, parte de la ejecución del programa se realiza en la terminal y la otra parte en el servidor. También se conocieron bajo este nombre las arquitecturas cliente-servidor. En cierta forma, cada vez que utilizamos un smartphone, una tablet que corre, por ejemplo, un navegador de internet, es lo que sucede. Ese navegador está funcionando en la terminal, pero toda la información y todo el procesamiento se realiza en los equipos centrales. Y ahora hemos vuelto a una nueva centralización, lo que se llama el cloud computing o computación en la nube, donde existen un nuevo vocabulario, BIOD, trae tu propio dispositivo, la Big Data, se generan enormes cantidades de datos que a veces no se sabe qué hacer con ellos. El Business Intelligence, que es el análisis de esa enorme cantidad de datos para poder tomar decisiones gerenciales y poder prever realidades futuras. Todo el fenómeno de la virtualización, infraestructura como servicio, software como servicio, plataforma como servicio. O sea que hemos dado un ciclo completo. Centralización, centralización. Y en el medio, todo lo que ustedes se imaginan y les ha tocado vivir en estos años. Hay una verdad irrefutable. Las buenas ideas permanecen en el tiempo. Dicho más académicamente, los dispositivos pasan, pero los contenidos permanecen. Lo que hoy puede desarrollar una comunidad queda para siempre a nivel de contenidos. Luego, las diferentes tecnologías del presente y del futuro harán, harán un mejor uso de él. Aquí aparece la contribución de la bioinformática, la cual habitualmente es asociada con todo lo que tiene que ver con el genoma humano y de otras especies. Este tipo de análisis del genoma ha empezado a influenciar otras ramas de la informática, metiéndose de lleno en lo que son los procesos. Procesos que en el caso de la salud tienen más impacto todavía. Procesos de atención centrados en el conocimiento de quién, contenido en el ADN. ¿Y cuál es el ADN de las organizaciones? El know-how o experiencia de los usuarios. La gestión biomédica moderna y exitosa está entonces centrada en el conocimiento y podríamos decir que cada ser humano
como tiene un ADN único, también tiene un conocimiento único que puede ser volcado y nutrir a los procesos de atención. Y por supuesto, todo el peso de las buenas prácticas hace su aparición en el punto de atención, que es en la interacción entre el paciente y los diferentes estamentos de los recursos humanos. Cuando tenemos toda esta realidad bien representada, construir observatorios y tableros de control es más sencillo, como también es más sencillo instrumentar la e-salud y el gobierno electrónico. La trazabilidad le da transparencia a todo lo que se hace, midiendo no solo el costo-beneficio, sino también el aporte concreto de todos los estamentos. En el Instituto Nacional del Cáncer hemos avanzado muchísimo, a pesar de los pesares. Se ha creado un ambiente colaborativo, existen contenidos reusables, hay software desarrollado, en base a este software se han desarrollado también carreras y cursos en los campos virtuales que hemos mencionado en anteriores diapositivas, y se ha transformado en una incubadora de proyectos tanto universitarios, sociales, de alto impacto para la mejora de la sociedad en forma inclusiva. El conocimiento que podemos manejar teníamos que de alguna forma clasificarlo. Por eso se nos ocurrió que un determinado componente de conocimiento creado por un usuario final que no sabe programar va desde el nivel 0 al nivel 10. El nivel 0 constituye un dato puntual que no aporta lógica, simplemente es el conocimiento de un hecho. Y eso es lo que se guardan generalmente en el 99% de las bases de datos actuales, y este tipo de datos es también los que utilizan los sistemas informáticos en el 99% de los casos. Ahora, si un usuario puede crear un componente de nivel 1, ¿qué significa? Que él aporta el 10% de la lógica del proceso de atención. Si genera un componente de nivel 2, está contribuyendo con el 20% de la programación de un proceso de atención. Y así seguimos hasta el nivel 10, donde el usuario final puede especificar un sistema completo, más que un sistema, un ecosistema informático completo. Es tan importante el aspecto colaborativo para el desarrollo de estos niveles de complejidad que sería lo mismo que decir que nuestro hogar va a tener nuestro estilo o va a responder absolutamente a los intereses corporativos. Y cuando digo corporativos, no solo estoy hablando de intereses privados, sino también de intereses públicos más relacionados con la política que con la calidad de vida. Bien, así que este es el porcentaje de programación y estos son los niveles de complejidad que puede tener un componente aportado por la comunidad. O sea, un componente nivel 10 requiere 0% de programación. ¿Por qué? Porque todo está contenido en la especificación del usuario. Un componente nivel 9 requiere nada más que un 10% de programación, y así sucesivamente. Bueno, habíamos separado el conocimiento en 7 capas. Bueno, eso era una forma muy sencilla de acercarse al cambio de paradigma. Ahora tenemos 5 conceptos que tienen que ver con lo que puede fabricar el usuario final y lo que necesita para ser intercambiado con otros miembros de esa red. Tenemos los componentes, recuerde que KW significa knowledge o conocimiento. Tenemos entonces un componente creado por un ser humano, eso significa la H de humano. Tenemos componentes que
tienen datos también. Por ejemplo, aquí estaría cómo hacer una punción de mama, y acá podría estar representado el conocimiento para hacer una punción de mama, pero también con los datos de un paciente determinado. Data, D de data. SKW es conocimiento sináptico, o sea, es un componente creado por la unión de uno o más, perdón, por la unión de dos o más componentes. Este fue creado automáticamente. Podríamos decir que es una evolución automática de el aporte que se hacen a nivel de estos dos componentes. Bien, estos tres, el número 3, el número de la creación, se pueden almacenar en clusters. Clusters es un conjunto de datos relacionados con un determinado tema. Y el software, llamado Keep, intercambiador de conocimiento, es el encargado entonces de generar la sinapsis, en la cual, entre otras cosas, se generan los componentes sinápticos y se pueden guardar o consumir información relevante. Estos rombos representan procesadores. O sea que yo puedo desarrollar un software que tenga una determinada cantidad de procesadores de conocimiento que se comuniquen con el servidor de intercambio, pero a su vez se comuniquen con los componentes que genera la comunidad. Puedo generar un software, por ejemplo, que tenga 1000 procesadores, cada uno especializado en un determinado tipo de intercambio. Intercambio de datos administrativos con datos médicos, intercambio de datos demográficos con datos de salud, etcétera. Todo lo que se imaginen puede ser posible si llevamos adelante esta arquitectura sencilla que es comprensible por sobre todas las cosas por el usuario final y por un grupo social que desea cambiar las reglas. Para bien, por supuesto. Bien. ¿Qué es un componente de conocimiento? Imaginemos un componente de conocimiento como si fuera un documento. Ese documento tiene un cabezal y un cuerpo. En el cabezal están los identificadores universales que indican de qué se trata el cuerpo del documento. Por ejemplo, si esto fuera un resumen de historia clínica, aquí tendríamos, por ejemplo, el identificador universal del emisor de la información, la identificación del paciente, objetivos, etc. Puede tener n identificadores universales. Lo bueno que con esta arquitectura, basada en el estándar CDA incluida dentro del HL7, yo puedo comunicarme con el mundo, es decir, el software y los componentes orientados al conocimiento, utilizando estándares, pueden intercambiar información con cualquier servidor del mundo, en el idioma que sea, porque los estándares no tienen idioma. Justamente quitan las barreras para la expansión y el uso del conocimiento. ¿Qué tipos de componentes pueden fabricarse? Para que tengan una idea, en el Instituto Nacional del Cáncer, en el sistema que actualmente utiliza registros médicos, apenas se ha tocado el nivel 1, pero apenas, o sea que podríamos decir que todavía no alcanzamos el nivel 1, que implicaría que los usuarios son capaces de cambiar el 10% de la lógica de un proceso de atención. Bien, los componentes más sencillos que se pueden crear son los descriptores, que se obtienen de catálogos
de identificadores para motivos, diagnósticos, resultados, indicadores, acciones. Luego a partir de descriptores se pueden armar formularios que estamos acostumbrados a utilizar todos los días en los sistemas informáticos a llenar planillas de datos. El siguiente componente, ya con un poco más de complejidad, son las tareas. Las tareas ya empiezan a introducirle al usuario la noción de un workflow, de un contexto donde las cosas se reciben, hay un input y un output, una entrada y una salida. Los servicios son el siguiente nivel el siguiente tipo de componente y están construidos sobre las tareas. Un servicio es un grupo de tareas. Una tarea necesita formularios que se deben llenar. Esos formularios se construyen a partir de descriptores. Ahora aumentamos un poco más el tipo de componente en cuanto a su complejidad. Aquí nos encontramos con los workflows. El usuario puede diseñar cuáles son las tareas que componen el workflow, su secuencia, su validación, cómo es que se deben cumplir reglas para que una tarea pueda ser habilitada o cuándo puede ser concluida. En estos workflows, por supuesto, incluimos procedimientos, guías de atención, protocolos, metas prestacionales. Todo es posible si el paso previo, que fue armar tareas y servicios, fue exitoso. Lo bueno también es que todo esto, al no depender de la programación, puede ser corregido prácticamente en tiempo real. El siguiente tipo de componente, también de mayor complejidad, son las reglas. Estas reglas controlan errores en el ingreso de datos y generan alertas simples. Por ejemplo, se está detectando una patología con mayor frecuencia que la normal. En tal locación geográfica se está desarrollando una incidencia mayor de tal o cual enfermedad. Están siendo determinados motivos de consulta prevaleciendo sobre otros, de la misma forma que se pueden estadificar y lanzar alertas sobre diagnósticos y sobre un montón de indicadores más. La imaginación es el límite, pero siempre recordando de que para codificar este tipo de reglas es necesario, como en el resto de los componentes, utilizar estándares. Así se está hablando el lenguaje del mundo entero. El penúltimo tipo de componente son los agentes. Los agentes son alertas complejas y también generan la extracción de datos para los tableros de control. Recuerden que los tableros de control son los que pueden determinar el curso de acción de una organización, conjunto de organizaciones o de un país entero. Los observatorios, gracias al monitoreo periódico de la producción de datos e información, son posibles y no se necesita un equipo costoso de consultores ni consultoras que puedan resolverlos. O sea, esto es resuelto directamente por los administradores de salud y la comunidad de usuarios colaborando en equipo. Finalmente, y esto ya estamos hablando de un nivel 5 o más, tenemos que el componente más complejo de todos es un ecosistema. El ecosistema no es más que una template o plantilla con la especificación completa de una aplicación o plataforma de gestión e interoperabilidad. Pueden ser aplicaciones informáticas, redes sociales completas, intercambiadores o brokers. No hay límites cuando existe una actitud
que es lo que no se ve del témpano. El resto es indicadores.